Bendiciones, les habla el pastor Luis Domínguez. El Ministerio Internacional Cristo Eterno Dios presenta el programa La Cosecha Está Lista. Estamos enfocados en un mensaje cristocéntrico que sabemos que va a ser de edificación para tu vida espiritual. Yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame Señor, para ser parte de tu obra. Estamos en Mateo capítulo 25 y verso 14 leyendo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Así el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubieras recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesucristo deja una enseñanza doble en esta parábola. Cuando él está hablando, tiene una doble enseñanza. Primero, mientras Jesucristo no haya venido por su pueblo, el cristiano tiene que trabajar con fidelidad y con diligencia. Y número 2, mientras esperamos a Jesucristo, el cristiano tiene que saber y tener seguridad de que el trabajo que hace será grandemente recompensado, pero también severamente juzgado. Es lo que el Señor está enseñando en esta parábola. El Señor estaba hablando de su retorno. Cuando habla que dice que se fue lejos, ahí en el verso 14, estaba hablando de que se fue lejos, pero en el verso 19 estaba diciendo que después de mucho tiempo vino el Señor. Así que Jesucristo está enseñando que Él regresará por su pueblo. El talento mencionado en esta porción de la palabra es un peso, no es una moneda. Sin embargo, el valor del talento variaba de acuerdo a su material. Podía ser un talento de cobre, podía ser un talento de plata o podía ser un talento de oro. Pero es probable que Cristo haya expresado en esta porción de la palabra y use el dinero para describir lo que estaba diciendo. Porque el dinero es algo que todo el mundo conoce. Es una de las comodidades más entendidas en cualquier parte de la tierra cuando se habla de dinero.
Cuando se habla de dinero, en cualquier país se entiende claramente de qué se está hablando. Así que es probable que Cristo haya pronunciado la palabra dinero en esta porción de la Biblia para que podamos entender con claridad. Jesucristo estaba enseñando que sus seguidores tienen que ser fieles en todo lo que Él les da. Que los seguidores de Cristo tienen que tener fidelidad, porque sabemos que es Dios quien nos da nuestras vidas. Y esta porción bíblica nos enseña sobre esto. Sea que Dios nos dé un don, sea que Dios nos dé una habilidad, sea que nos dé una responsabilidad, sea una bendición en nuestras vidas, en todo lo que Él nos da, debemos de ser fiel. Vamos ahí al verso 14 del capítulo 25 de Mateo. Y dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. La Biblia dice que el Señor llamó a sus propios siervos, aquellos que eran de Él, aquellos que habían sido ya llamados por Él, es a los que Él llama, los que se supone que eran fieles, los que se suponía que tenían que tener responsabilidad en su servicio. A eso es lo que Él llama y les entrega sus bienes. Dice el verso 15 también: y a uno dio 5 talentos, a otros dio 2 y a otros 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Si analizamos estos versículos nos damos cuenta de la responsabilidad que Dios deposita en cada uno de aquellos que Él ha llamado. Nos damos cuenta de esa responsabilidad que Dios da, y que nosotros somos mayordomos o administradores, que no somos dueños. Y muchas veces confundimos esto. Tomamos nuestras vidas en las manos, queremos hacer las cosas que entendemos y pensamos que somos dueños de lo que Dios nos ha dado. Pero la Biblia está enseñando que somos mayordomos, administradores de lo que Él nos da. A los administradores se les requiere, la Biblia requiere que sean fieles. En 1 Corintios capítulo 4 y verso 2 dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces la Biblia enseña que cada uno de los que hemos sido llamados por Dios, seamos fieles a ese llamado que Él nos ha hecho y a lo que Él nos ha dado. Tenemos que ministrar a los demás con el talento y con el don que Dios nos ha dado, con lo que Dios te ha dado. Y no puedes detenerte. Dios no te ha dado un talento, un don, una responsabilidad, una bendición para que lo escondas, sino lo ha dado para que lo uses. En 1 de Pedro capítulo 4 y verso 10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multigracia de Dios. Él nos compró a precio de sangre. Jesucristo fue quien nos llamó. Nosotros no estamos aquí por una casualidad. Usted no está aquí porque vino a pasar un tiempo más, porque vino a pasar un rato como si esto fuera un club social. No, usted vino aquí porque Dios tiene un propósito con su vida. Porque de alguna manera Dios ha hecho para que usted venga. Ha usado a alguien y gloria a Dios por eso. Pero el llamado no se lo está haciendo ese alguien que lo ha invitado a usted. El llamado quien se lo está haciendo es Dios. Es el mismo Dios el que trata con nuestras vidas. Y cuando Él trata con nuestras vidas y abrimos nuestros corazones, ahora pertenecemos a Dios. Ahora somos pueblo de Dios. Porque Él nos compra y nos ha comprado a precio de sangre. El mundo allá afuera te compra con engaños. El mundo allá afuera te compra con bienes materiales. El mundo allá afuera te compra con una cerveza. El mundo allá afuera te compra ofreciéndote posiciones. Pero Cristo te compra con su sangre perfecta y poderosa que derramó allí en la cruz del Calvario. Aleluya. Mire, dice 1 Corintios
No me gusta nunca dejar algo así inconcluso, porque si usted no es conocedor de la palabra todavía, usted dice, ¿cómo que me compró? ¿Cómo es que Cristo me compra? Dice Primera de Corintios capítulo 6 y verso 20. Capítulo 6 y verso 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora nuestras vidas son de Dios. Dios nos ha llamado y nuestras vidas le pertenecen a Dios. Cada hombre de Dios que fue de inspiración para nosotros en la Biblia, comenzando desde Abraham, Moisés, Elías, Jeremías, David, cada uno de ellos sintieron el llamado de Dios. Cada uno de ellos sintieron que Dios los estaba llamando a servirle. Cada uno de ellos tuvieron que darse cuenta que ya pertenecían a Dios. Y ahí entonces, puestos en las manos de Dios, Dios comenzó a usarlos. Dios comenzó a tratar con sus vidas. Aquí cuando estamos viendo en la porción de la palabra que estamos hoy, la Biblia dice que eran sus siervos porque los había comprado. Cuando la Biblia dice, porque el reino de los cielos, estamos ahora en Mateo 25:14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Pertenecían al Señor que los estaba llamando. A cada uno de los siervos el Señor le dio una porción diferente de sus bienes. No le dio la misma porción a todos, sino que le dio una porción diferente de los bienes, le dio a sus siervos. La enseñanza en este día es que cada persona, cada uno que ha sido llamado por Dios, recibe un talento, recibe un don especial de Dios, un don, una responsabilidad. Cada uno que ha sido llamado por Dios recibe un don, nadie queda fuera. Muchas veces las personas ellos mismos se van marginando pensando de que se han quedado afuera, pero no es así. A cada siervo el Señor dio conforme a su capacidad. El Señor dio a cada uno de acuerdo a la capacidad. Hay algo curioso que debemos observar. No hay dos siervos que tengan la misma habilidad. No hay dos siervos que tengan la misma. Cada uno es diferente. Por eso usted ve personas que vienen a los caminos del Señor y quieren estar imitando a los demás porque quieren ser igual que los hombres. Quieren hablar igual que una persona. Quieren ser igual que aquella persona y se equivocan. Cuando Dios te llama y te da un don y es diferente para todos. Y cada uno tiene un llamado de Dios y Dios te va a usar de la manera que Él está tratando con tu vida. Cuando usted quiere ser igual a una persona y usted quiere ser de la misma manera que una persona, usted comienza a esconder el talento que Dios le ha dado. Aleluya. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue. Dios otorga sus dones como Él quiere. Hay personas que quieren tener el don de otra persona, pero no es así. Ahí no funciona, las cosas de Dios no funcionan así. Dios le da a cada uno como Él quiere. Jesucristo conoce perfectamente a cada siervo. El corazón nuestro, nosotros muchas veces, hasta el mismo corazón, y lo dijimos hace un rato, nos engaña. Pero a Dios sí no lo podemos engañar, porque Dios conoce los corazones. Dios escudriña el corazón del hombre. Así que Dios sabe cómo le va a dar a cada uno. Jesucristo conoce perfectamente nuestro caminar, nuestro salir, nuestro entrar. Y sabe cómo tratar. Son diferentes dones lo que Dios da, pero Dios es el mismo. No es que hayan diferentes dioses, sino que hay un solo Dios. Y Dios es el que reparte dones de acuerdo a la capacidad de cada uno y de acuerdo a cómo Él quiera hacerlo. En 1 de Corintios capítulo 12 y versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones,
pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Dice el verso 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. De modo que Dios otorga sus dones como Él quiere darlo. Dijimos también que se lo da a la persona que Él quiere y el don que quiere. En 1 Corintios también, capítulo 12 y verso 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Estamos entrando en un tema donde usted necesita tener revelación de Dios, porque algunos de los que están aquí han venido de iglesias que no creen en el derramamiento del Espíritu Santo, no creen en los dones espirituales. Y es necesario que nosotros creamos en todo lo que está escrito, porque si alguien le quita o le añade a la palabra del Señor, su nombre también será quitado del reino de los cielos. Y la palabra está diciendo que es el Señor quien reparte esos dones. Y muchas veces nos impresionamos cuando vemos alguna manifestación dentro de la congregación de alguien que está con un don espiritual. Y nos impresionamos y pensamos que no, que la iglesia no era así. Pues la iglesia de Jesucristo es así. Después del día de Pentecostés, después del día que hubo derramamiento del Espíritu Santo, se fundó la iglesia de Cristo. Y ahí pues fueron entregados dones. Mire, dice ahí mismo en Romanos capítulo 12 y versículo 4 al 7. O versículos 8 en adelante, dice, mire el verso 8, ya leímos hasta el 7. Porque a este es dada por el mismo Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lengua. Y después el verso 11 que ya lo leímos, dijimos, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. De manera que cuando muchas veces nosotros vemos una manifestación en la iglesia de un don espiritual, usted tiene que saber que lo que se está es que hemos creído en todos los dones del Espíritu. Pero no vamos a entrar profundamente en esto hoy, porque es un tema que lo tenemos próximamente. Cada uno tiene oportunidad de ser fiel en el uso de lo que Dios le ha dado. Cada uno tiene esa oportunidad de serle fiel al Señor en el uso de lo que Dios ha puesto en tus manos. El Señor juzgará por nuestra fidelidad, no por el número de dones que nos da. Porque no todo el mundo tiene los mismos dones, ni todo el mundo tiene lo mismo, Dios le da lo mismo. Pero el Señor juzgará por nuestra fidelidad en lo que Él nos ha dado. Aquí no va a haber excusas después de decir, no, pero es que le diste más dones a uno que al otro. Dios nos juzgará por lo que Él nos ha dado a nosotros. Cuando el Señor demanda a cada uno, ¿qué hicimos con lo que Él nos dio? Cuando el Señor nos demande, ¿qué hiciste con lo que te di? No es por el tamaño de la obra asignada. Y quiero que esto usted lo reciba en este día. No es por el tamaño de la obra que Dios te ha asignado, que muchas veces pensamos que es pequeña o es grande, pero no es por el tamaño de la obra que Dios va a llamarte a cuenta. Mateo 16:27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y no se está refiriendo a que somos salvos por obra, somos salvos por gracia. Pero sí, cuando tenemos la salvación, entonces obramos por agradecimiento al Señor. Y ponemos el don que Él nos ha dado, el regalo que nos ha dado, el talento que ha puesto en nuestras manos, lo ponemos a su disposición. Y vamos a ir entrando en tema. Vamos a ir ahí a Mateo capítulo 25, donde comenzamos. Tenía que hablar de estas cosas primero para poder entender lo que viene ahora. El 16 dice, y el que había, 25:16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. 2 siervos fueron responsables. Inmediatamente salieron a trabajar,
No perdieron tiempo. Rápidamente comenzaron a servir. De inmediato comenzaron el servicio para el Señor. Enseguida que recibieron los talentos, lo pusieron en función. Cada uno ganó y duplicó lo que el Señor le había dado. Cada uno duplicó lo que Dios había puesto en sus manos, lo que el Señor le dio. El que recibió más, 5 talentos, produjo más. Este tenía ahora 10 talentos. Así que le dieron 5, produjo 2 talentos más, produjo el doble de los talentos. Así que ahora tenía el doble. El que recibió menos, recibió 2 talentos y produjo menos, pero produjo 4 talentos, porque tenía 2 talentos. Aunque no produjo más por tener más, entonces, pero produjo. Ambos tuvieron el mismo éxito. Ambos tuvieron el mismo desarrollo. Duplicaron lo que el Señor le había dado. Por eso es que el Señor habla de 5 talentos, de 2 talentos y de 1 talento. Está diciendo, el que tenía 5 lo duplicó, pero el que tenía 2 también lo duplicó. Y nos estamos refiriendo a que ahora el Señor estaba enseñando que el que tenía 2 talentos hizo un trabajo bien hecho también. Parecería que el que tuvo 5 talentos lo hizo mejor, pero el que tuvo 2 también lo hizo bien hecho. Aleluya. Dice, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Uno de los siervos, el que tenía 1 talento, el que tenía un don, el que Dios le había dado una responsabilidad, el que Dios lo había bendecido, este usó también su energía, también trabajó, pero fue y cavó y escondió lo que Dios le había dado. Este también hizo un trabajo, comenzó a cavar y escondió el talento. En otras palabras, esto es una persona que recibe una responsabilidad de Dios, un don de Dios, un llamado de Dios, y empieza a esconder ese talento. En otras palabras, toma su vida en sus propias manos. Comienza a tomar la vida en sus propias manos. No se nos dice qué fue lo que hizo, pero sí sabemos que sus esfuerzos no fueron para la causa del Señor. Sabemos que los esfuerzos que hizo este que escondió el talento no era para Dios. Hizo un trabajo, pero no para el Señor. Podemos definirlo de esta manera. Una persona que ha sido tocada por Dios, que Dios ha tocado su corazón, ha sido impactado por el Señor. Agarra entonces ese regalo que Dios le ha dado y en vez de ponerlo a la disposición de Dios, comienza a desviarse para el mundo, comienza en las cosas mundanas, comienza a estar metido en las cosas donde Dios no le agrada, comienza a separarse del llamado que Dios le ha hecho, porque cuando Dios te ha tocado tu vida y tu corazón, tú lo sabes y usted sabe con firmeza de que empieza a suceder, que cuando usted comienza a desviarse para el mundo, aunque usted quiera decir que es cristiano, usted sabe bien que usted ya no siente la presencia de Dios, ni la unción del Espíritu Santo está sobre usted, porque contristas el Espíritu de Dios, lo entristeces, y ahora tu vida no es igual que antes, ahora tu vida es diferente. Sentías la unción de Dios, sentías la presencia de Dios, pues ahora no estás sintiendo absolutamente nada, porque aunque sabes que Dios es real, porque Dios tocó tu vida, pero te has desviado de la verdad del Evangelio, te has desviado de lo que dice la palabra de Dios. El trabajo que hacía que escondió su talento era para servirse a él mismo. Y así hay muchas personas, inclusive, que vienen a las iglesias y lo que quieren es servirse a ellos mismos. Siempre es el beneficio para ellos mismos. Siempre están detrás de las añadiduras. Siempre están detrás de lo que Dios le pueda dar. Y sabemos que Dios da y que Dios te da. Pero muchas veces pierden la visión. Y no es detrás de las añadiduras. Es detrás de Dios que nosotros tenemos que estar. Es buscando a Dios. Y Él entonces nos dará todas las cosas.
No importa lo que otro deje de hacer, porque te vas a encontrar muchas veces que algunos en las iglesias dejan de hacer. Y siempre usted tiene que tener esta visión espiritual. Cuando Dios te llama, te da un ministerio, te hace un llamado, te lo está haciendo a ti. Y muchas veces nosotros queremos que todo el mundo tenga el mismo llamado que nosotros tenemos y comenzamos a perder la visión. En una ocasión una hermana me dijo: pastor, es que yo siento el llamado de ir a los hospitales, pero veo que aquí no hay hermanos que me quieren apoyar. Pues quiero ir a los hospitales, los hermanos no quieren ir. No, hermana, es que el llamado Dios te lo ha dado a ti. Mientras estés esperando que otro vaya, pues entonces te vas a enfriar, porque muchas veces el que no va al hospital va a otro sitio. El que no va a visitar a alguien está orando, y todo el mundo tiene un don de Dios. Y alguien cuando hace algo para Dios y empieza a mirar que otros no los hacen, lo que hace es empieza a enterrar su talento. Empieza a enterrarlo, porque te fijas en que los demás no hacen, y lo que tienes que hacer entonces no lo ves. Cuando alguien es llamado por Dios y Dios te da un don, haga lo que Dios te dice que debes de hacer. Cuando Dios te habla, la palabra de Dios penetra y nos habla personal a cada uno de nosotros. Nos da un don a cada uno y es diferente a cada uno de nosotros. Pero muchas veces Dios habla y no quieres escuchar, no quieres hacer la palabra del Señor. No quieres ser hacedor de su palabra. En Mateo capítulo 7 y versículo 26 y 27 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Cuando Dios te habla, tienes que pararte en la brecha y ser hacedor de la palabra de Dios. Porque cuando la palabra te entra por un oído y te sale por el otro, en algún momento, cuando las pruebas comiencen a dar contra tu vida, cuando los vientos contrarios empiecen a dar, vas a caer y tu casa será una ruina. Y cuando alguien ya ha aceptado a Cristo y cae y su casa sea una ruina, no solamente es él, sino que arrastra a los que le rodean también. Hay una responsabilidad en nosotros de pararnos en la brecha y pararnos sobre la roca. La persona con un talento es tan responsable de usarlo como el que tiene muchos. Porque muchas veces pensamos: no, aquí el responsable es el diácono que tiene varios ministerios. Pero es que Dios también te ha dado un talento, a usted le ha dado un talento. Y usted es responsable por el talento que Dios te ha dado. El enemigo está tratando que usted sienta que su servicio es de poca importancia. Que es de poca importancia lo que usted está haciendo en la obra. Y usted se pone a pensar y dice: aquí lo importante son los que trabajan para Dios. No, usted es importante también. El hecho solamente que usted está aquí, usted es importante, porque para nosotros es una gran bendición verlo aquí. Es un motivo que nos lleva a buscar más de Dios, porque sabemos que hay un propósito cuando Dios te ha traído a este lugar. Y muchas veces pensamos: solamente vengo a este lugar y ya está. No, 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 usted es importante ante los ojos de Dios. Y Dios te ha traído con un propósito y quiere bendecirte. Muchas veces las personas piensan que no vale la pena el tiempo pasarlo con Dios. Que no vale la pena hacer nada para las cosas del Señor. Es que lo que yo hago es tan insignificante que no vale la pena seguirlo haciendo. No es eso lo que Dios quiere para su vida. Dice el verso 19: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Así que en algún momento Dios va a arreglar cuenta. Vino el día de rendir cuenta. Después de mucho tiempo. Después que Dios te da un don, después que Dios te da un talento, a veces el tiempo pasa y te piensas que Dios se olvidó de lo que te dio y lo enterraste o trabajaste y piensas que Dios se olvidó. Pero en algún momento Dios vendrá. La Biblia dice: después de mucho tiempo. Si Dios nos da algo, usted puede tener la seguridad que Dios regresará a ver qué hemos hecho con lo que nos ha dado. Que Dios va a venir y nos va a confrontar con lo que nos ha dado. Jesucristo dijo: el Señor volvió para hacer cuentas con su siervo, no con el mundo.
Aquí el Señor no volvió para ir allá afuera al mundo y que el mundo entonces recibiera de acuerdo a lo que había hecho. Era a sus siervos, era a los que Él había llamado ya, era a su iglesia. Es a su iglesia que está volviendo. Debe quedar claro que Jesucristo está hablando de personas que creen en Él, personas que creyeron. Que Jesucristo está hablando a miembros de la iglesia. Que Jesucristo está hablando a aquellos que abrieron su corazón y lo aceptaron. Aquellos que lo recibieron como su Salvador. Mire, dice el verso 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La recompensa por el trabajo bien hecho es que Dios lo que hace es que le da más trabajo. Aleluya. Pastor, lo menos que yo quiero es trabajar. Pues quiero decirle que la recompensa que está enseñando el Señor es esa. Los 2 siervos reconocían que todo lo que tenían se lo había dado su Señor. Estaban reconociendo que todo lo que tenían se lo había dado su Señor. Dice: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes. Este no quiso quedarse con los talentos, sino que se los entregó de inmediato al Señor, sabiendo que no eran de él los talentos. Se los entregó de inmediato. Habían considerado un privilegio servir a su Señor. Y es aquí donde está la diferencia de los que son usados por Dios y los que no son usados por Dios. Nosotros tenemos que saber que es un privilegio servirle a Dios. Que servirle a Dios es algo que no todo el mundo lo puede hacer. Que muchas personas allá afuera pueden estar pensando que quieren servir a Dios, pero nunca lo podrán hacer. A menos que no abran su corazón para Cristo, que reciban el don o la responsabilidad que Cristo le da y lo vean como un privilegio de servir a Dios. Muchas veces queremos ser privilegiados por Dios. Es más, he escuchado a algunos hablando: yo soy el niño favorito de Dios. He escuchado a hermanas diciendo: yo soy la hija favorita de Dios. Se equivoca usted. Porque Dios no tiene favoritos. Dios tiene hijos. Aleluya. Y muchas veces las personas se equivocan y piensan esto. Se presentaron ante el Señor. Le dijeron: aquí tienes, he ganado. Aquí tienes la producción. Me dejaste 5 talentos, ahora te entrego 10. Me dejaste 2 talentos, ahora te entrego 4. Aquí tienes lo que es tuyo. No era en un espíritu jactancioso, sino era consciente de haber sido fiel al trabajo recibido del Señor. Y cuando estamos conscientes de haber sido fiel al trabajo que Dios nos ha puesto a hacer, hay una recompensa para aquellos que invierten su tiempo en la obra del Señor. El Señor mismo es el que recompensa. El Señor mismo es el que trae la recompensa a aquellos que hacen la obra para el Señor. La aprobación de Dios es algo maravilloso. Dice el verso 20, cuando le dice al final del verso diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando la Biblia está declarando esto, está diciendo: los 5 talentos que le había dado y los 2 talentos no era una gran cosa a los efectos del mundo. No era demasiado lo que habían recibido, porque está diciendo que en lo poco fueron fieles. Y siempre nosotros queremos tener mucho,
para serle fiel a Dios. Si el Señor me da un buen trabajo, le voy a ser fiel. Si el Señor me da una casa grande, le voy a ser fiel. Si el Señor me da un carro del año, le voy a ser fiel. Estás con el negociante equivocado. Te equivocaste de hacer ese negocio con el Señor. Aleluya. Ahora, probablemente estés sin carro y estás diciéndole: Señor, dame un transportation para poder ir a la iglesia. Y el Señor te da un carrito y empiezas a moverte en el carrito que se le quieren caer las gomas. Y vienes a la iglesia y le estás orando al Señor: Señor, si me das un carro nuevo, entonces sí te voy a servir. Entonces sí lo voy a hacer. Es más, voy a buscar hermanos que no tienen en qué venir a la iglesia para traerlos a la iglesia. Y empiezas entonces a hacerle promesas al Señor. Y el Señor te puede hablar en este día diciendo: no te voy a dar ningún carro nuevo hasta que tú, en el transportation que tienes, no traigas a los hermanos a la iglesia. Aleluya. Porque entonces cuando tú lo haces, cuando tu carrito se está quedando en una esquina y estás orándole al Señor: Señor, haz un milagro en este carro. Y el Señor hace un milagro y comienzas a ayudar a un hermano. El Señor entonces vas a escuchar su voz diciendo: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ahora vas a tener el carro que tú querías. Ahora te lo voy a dar. Ahora te voy a bendecir. Aleluya. ¿Sabe, iglesia? En una ocasión me identifico con esto mucho. Porque en una ocasión tenía un carrito no muy bueno. Y entonces, pues le prediqué a alguien, cuando eso no era pastor. Le prediqué a alguien. Y ese alguien que le prediqué quería que lo llevara a la iglesia. Y yo dije: ¿qué va? Yo no puedo tirarme hasta allá. Pero después dije: no. Yo voy a ir a buscarlo. Esto es una responsabilidad mía. Y entonces, cuando fui a arrancar el carro, no arrancó. Yo dije: Señor, si es que estoy tratando de buscar a una persona que quiere buscarte y este carro no arranca, un carro que estaba un poco deteriorado. Y ahí, bueno, busqué la manera y no podía arrancarlo. Me fui y comencé a orar. Dije: bueno, déjame buscar a alguien que me ayude. Y empecé a llamar a una persona que iba pasando y la persona no sabía y el otro no sabía. Y entonces comencé a tener esa confianza en Dios. Dije: en el nombre de Jesús. Y cuando arranqué, el carro arrancó. Entonces fui y busqué a la persona. Entonces le di tantas gracias al Señor por mi carrito viejo. A las 3 semanas en mi trabajo me dieron un carro. Aleluya. Y no fue un carro cualquiera. Me dieron un buen carro. Aleluya. Porque el Señor en su palabra es fiel, iglesia. Si en lo poco le eres fiel, en lo mucho te pondrá. Usted no puede estar pensando en ser rico para ayudar a alguien. Cuando Dios te ponga en tu corazón ayudar a alguien, si Dios no te lo pone en tu corazón, ni lo hagas. Pero cuando Dios te ponga en tu corazón ayudar a alguien, hágalo. Porque hay bendición de Dios. Y no solamente te recompensa económicamente. Hay algo más que nosotros vemos aquí, que le dijo: entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Miren, en una ocasión estaba con $40 en el bolsillo y lo tenía para pasar la semana. Y de momento en la congregación sentí que Dios me habló y dice: dáselo a Julito. Julito era el pianista de la iglesia donde estaba. Y yo me quedé así, casi reprendo. Tenía $40 en el bolsillo. Pero volví otra vez, sentí que el Señor me ministró. Y fui para allá. Y le di el dinerito a Julito. Julito lo escondió. Y yo empecé a llorar. Era el gozo del Señor. El gozo del Señor cayó sobre mi vida. Me quedé sin 40 pesos. Pero la felicidad de haber dado ese paso fue tremendo. Que a veces uno no entiende. En el próximo servicio, Julito me llamó. Me dijo: ven acá, tú no sabes lo que tú hiciste. Digo: no, yo no sé. Yo lo que sé es que obedecí al Señor. Dice: tú no te imaginas la necesidad que yo tenía y lo que me resolvió ese dinero. Aleluya. El Señor conoce todas las cosas. Y cuando le eres fiel al Señor,
el Señor entonces te va a bendecir. Y pensamos muchas veces, sí, le voy a dar 40 cuando yo tenga 500. No, eso lo hace cualquiera. Cualquiera que tenga 500 le da 40 a otro. Pero cuando tienes 40 y tienes que dar 40, que Dios te habla, ahí que está la bendición de Dios. A mí no me interesó en ningún momento si Dios me iba a bendecir económicamente. Lo que me interesaba era la sensación del gozo de Dios. Era tan preciosa, era tan linda, era algo tan maravilloso. Qué mejor pago que la presencia de Dios. Qué mejor pago. Nadie puede dar lo que Dios da. El mundo trata de darte, el mundo trata de que tengas gozo. Y las personas comienzan a buscar felicidad en la marihuana, en la cocaína, en el alcohol, en la cerveza, pero se les va enseguida y se meten en problemas. Pero el gozo que Dios da, no hay diablo que te lo quite. Cuando Dios te da el gozo, ese gozo no lo vas a poder entender. El gozo de Dios te da felicidad, da algo que el mundo no puede dar. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Así que vemos ahí en esos versos que Jesucristo le está diciendo la aprobación. Qué bien se siente una persona cuando siente la aprobación de Dios. No hay cosa más maravillosa que esa. No hay palabras que puedan expresar el sentir interior de alguien cuando el Señor nos aprueba en algo que hacemos. Eso solamente usted lo puede sentir cuando tiene una relación con Dios. Pastor, eso es porque es cristiano, pero no era cristiano, ni creía en Dios. Y Dios tocó mi corazón y me ha hecho pasar por esas experiencias tan poderosas del Dios vivo que le servimos. Y el Señor, cuando nosotros sentimos esa aprobación de Dios, cuando Dios nos aprueba algo de lo que estamos haciendo, algo de lo que estamos haciendo en su obra, es algo que usted quisiera expresarlo con palabras y no puede. Analizando, la Biblia narra una porción de la palabra en Mateo capítulo 15, a partir del verso 21, habla sobre una mujer cananea que se acercó a Jesucristo, una mujer que no tenía derecho alguno a acercarse a Cristo, pero se acercó porque tenía una hija atormentada por un demonio. La hija estaba atormentada, había un demonio que la atormentaba, y se acercó a Cristo y comenzó a darle voces detrás de Cristo, y los discípulos le dijeron a Cristo: cállala, da voces detrás de nosotros. Y Cristo le dijo: no, si yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ella seguía dando gritos hasta que se acercó a Cristo. Y Cristo le dice que no era justo dar el pan de los hijos a los perrillos. Fue algo impresionante. Y cuando esta mujer le dice a Cristo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Que Cristo dijo: oh, grande es tu fe. Piense que con una fe como un granito de mostaza nosotros podemos decirle a ese problema: muévete, y se va a mover en el nombre de Cristo. Y Cristo le dice que esta mujer tenía una fe grande. Piense el regocijo del corazón de esta mujer al recibir la afirmación o la aceptación de Jesús. Porque cuando Jesucristo acepta algo, el gozo en el corazón es inexplicable. Es algo que el mundo no lo puede dar, pero Él lo hace. Es como en la ocasión que Marta y María estaban, que Jesucristo fue a la casa de Marta y María, y entonces había una que estaba a los pies de Cristo escuchando la palabra y recibió la mejor parte. Porque muchas veces queremos que Dios bendiga nuestras vidas y queremos estar haciendo las cosas que a Dios no le agradan y no recibimos ese gozo que solamente Dios puede darnos. Jesucristo le dio a estos dos fieles, le dio cargos de gobernadores y entrada al gozo del Señor. Mire, dice el verso 20, se lo leo otra vez: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Y así mismo con el de 2 también. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ahora ya no tenía 5 talentos. Ahora no tenía 10 que produjo, que se los trajo, sino el Señor le está diciendo: te voy a poner ahora sobre mucho. Ya no vas a estar sobre 10 talentos, no vas a tener 10 talentos en tus manos. Ahora vas a tener mucho. Aleluya, gloria sea a Cristo.
Mire, para ir avanzando, el verso 24. Dice, pero llegando también, el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y dice el 26, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubieras recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene, ¿cuánto? 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Si Dios ha puesto un talento en tus manos, se ha puesto una responsabilidad, úsala. Porque si no la usas, en cualquier momento te la quita y se la da al que está siendo usado por Dios. Por eso muchas veces dentro de las iglesias surgen envidiosos y comienzan a decir, fulano quiere hacerlo todo en la iglesia. Tiene el ministerio de este, tiene el otro, pero no se da cuenta que fue que usted sin darse cuenta enterró el talento que Dios te había dado. Y fulano le han dado el talento que se supone que tú tuvieras porque es el que es fiel trabajando para Dios. Y Dios comienza a usarlo. Y Dios comienza a trabajar con su vida. El siervo que cavó y escondió el talento fue cortado por el mismo Señor. Aquí esto es Nuevo Testamento y esto es la gracia de Dios. Esto no es Antiguo Testamento porque decimos en el Antiguo Testamento pues entonces se cortaban a los hombres y Dios los cortaba. Pero esto es Nuevo Testamento y quien está hablando aquí es el mismo Cristo, estaba enseñando sobre esto. Y hay muchas excusas que las personas ponen constantemente para no desarrollar el talento que Dios le ha dado. Y ponen excusas muchas veces. No tengo tiempo, el trabajo, los niños, no tengo tiempo, llego a la casa tarde. Aquí hay hermanos que salen del trabajo directamente para acá. Aquí hay hermanos que han dedicado su vida para el Señor. Es más, hay algunos que Dios le ha dado talento y lo están enterrando, que han sido usados por Dios y se están enfriando. Porque el trabajo te está agarrando, la responsabilidad de este mundo te están influyendo tanto y no te das cuenta que vas para atrás como el cangrejo, que no estás en la dirección correcta, no te das cuenta que no estás avanzando. Y las excusas pueden llover, las excusas pueden ser eso mismo. Moisés cuando fue llamado por Dios comenzó a darle excusas a Dios. ¿Cómo voy a ir donde Faraón? ¿Yo? ¿Con qué? Y el Señor le muestra que estaba con él. Y después volvió a darle otra excusa. ¿Cómo voy a dirigir este pueblo si yo ni siquiera sé hablar? Porque las excusas siempre van a llover. Gedeón, cuando fue llamado por Dios también, le dijo, pero es que mi familia es una familia pobre, mi familia no tiene dinero. Las excusas siempre el hombre las va a tener, pero ante Dios no hay excusa. Dios no te está preguntando que si puedes hacerlo. Dios no te está preguntando en este día cuando te da un talento. Dios no te está diciendo que si puedes hacerlo. Él te está diciendo hazlo. Y hazlo ahora. Cuando Dios te da un talento, te está diciendo hazlo y tienes que hacerlo. No me vengas con excusa. No me vengas diciendo esto no, o esto sí, o esto no puedo, o después deja que yo me prepare bien para hacerlo. Aleluya. Dios no te está preguntando por excusas. Dios te está haciendo un llamado a que le sirvas. Si todo el mundo comenzara a poner excusas para no estar haciendo la obra de Dios o poniendo el talento que Dios le ha dado, poniéndolo a producir. Si todo el mundo hiciera como este que escondió su talento, la iglesia de Jesucristo no seguiría para adelante. Pero gracias a Dios que hay hombres y mujeres que han decidido servir a Cristo. Y que no le importa que alguien se quede atrás, sino que miran al autor y consumador de la fe.
Que no le importa que alguien diga, esto es demasiado, lo que Dios exige es mucho, esto es demasiado tiempo. Pero hay otros que dicen, a mí no me interesa, mi tiempo es de Dios. Estoy agradecido con Dios y a servirle a Dios voy. Aleluya. Gracias a Dios por esas personas. Qué bueno es escuchar la voz del Señor y poder hacer lo que Él nos manda. Muchas personas piensan que Dios es duro. Y muchas personas piensan que poniendo las cosas del mundo te van a ir mejor. Que echando para un lado y enterrando el talento que Dios te ha dado, vas a resolver las cosas. Quiero darte una noticia en este día para que no te agarres de sorpresa. Si resuelves lo que estás buscando por dejar a Dios y crees que lo resolviste, espera para que vea que no va a haber bendición ahí. Ahí no hay bendición. La bendición está cuando Dios está primero en nuestras vidas, en todas las cosas. Muchas personas no están dispuestos a seguir el camino de Cristo porque lo ven como muy duro, porque ven el camino estrecho, porque el camino de Cristo no es el camino ancho, es el camino estrecho. Si le han dicho que es el camino ancho, ese no es el camino de Cristo. Pero Dios muchas veces cuando nos llama, lo que hacemos es que enterramos nuestros dones. Enterramos el llamado que Dios nos ha hecho. Porque si hay alguien que quiere verte enterrado, es el diablo. Que el Señor lo reprenda. Si hay alguien que quiere verte, que tú entierres tu talento, porque al enterrar tu talento, te estás enterrando usted mismo. Al enterrar tu talento, usted mismo se está enterrando. Y si hay alguien que te quiere ver así, ese es Satanás. Que el Señor lo reprenda. Que quiere que te estés enterrado. Y es tiempo que te pares en la brecha y comiences a desenterrar el talento que enterraste. Que comiences a sacarlo de ahí, que lo enterraste. Te estás enterrando junto con el talento que Dios te dio. Es tiempo que comiences a salir de ahí, que te sacudas y comiences a alabar a Dios y decirle en este día: Señor, hay un privilegio en servirte, hay un privilegio en poner el talento que tú me diste en tu mano y lo voy a hacer. Oh, gloria sea a Cristo Jesús. Estás a tiempo. El Señor trae una palabra para que te levantes. Empieza a caminar en el camino estrecho, que Dios te va a ayudar. Y sale de ese camino fácil y ancho, que tú lo estás viendo fácil y ancho, porque no te va a llevar a nada bueno. Te parece que es bueno, pero hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Debemos de ponernos en sus manos para que Él bendiga nuestras vidas de una manera poderosa. Dios está llamando a hombres y mujeres que estén dispuestos a marcar una diferencia. Dios te habla, Dios ha ministrado a tu vida. Por eso queremos en este día, si quieres aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador, que repitas esta oración con nosotros. Repite conmigo ahora: Señor Jesús, en este día te acepto como mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te invitamos que te comuniques con nosotros al teléfono de nuestra iglesia o que entres en nuestra página web cristoeternodios.com y estaremos orando por usted. Que Dios lo bendiga y Dios lo guarde.